Buenas, mi nombre es Vanessa Aguilar Coto y en este video les voy a hablar sobre las competencias lingüísticas. Primeramente vamos a ver los rasgos generales que como docentes debemos tomar en cuenta cuando trabajamos con nuestros alumnos en nuestras clases. El primer rasgo es que se recomienda que en las clases se recreen situaciones reales. ¿Y por qué que se recreen situaciones reales? Esto lo debemos hacer así porque es un medio que motiva al estudiante a participar libremente y con creatividad, porque el estudiante puede elegir un tema de su interés o algo que ya ha vivido o algo que conoce y puede desarrollar su parte lingüística por medio del conocimiento sobre un tema en específico. Dice que los ejercicios de la clase trabajan con unidades lingüísticas de comunicación. Se recomienda trabajar con textos completos, no con frases o palabras o textos entrecortados, sino que sean textos bastante completos para que los estudiantes se puedan desarrollar de una mejor manera. Se recomienda que la lengua que estén aprendiendo sea real y contextualizada, que sean textos auténticos, no necesariamente que hayan sido creados para la educación, sino que pueden ser diálogos o la forma en la que se expresa un pueblo en específico, con dichos específicos, dialectos o con el lenguaje popular. No tiene que ser un lenguaje formal o un lenguaje que sea totalmente educativo o con palabras difíciles que tal vez los niños no puedan comprender. Se recomienda que los trabajos sean en grupo o parejas, esto para que haya interacción, para que puedan intercambiar información, para que puedan entablar diálogos y como dice que los ejercicios de clase permitan que los alumnos desarrollen las 4 habilidades lingüísticas, que es hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces, al ser trabajos en grupo, se pueden dar estas destrezas, se puede ver la capacidad de los alumnos para expresarse, para hablar, para comunicarse y también se puede ver cómo desarrollan el proceso lingüístico del emisor y el receptor. El emisor que es el que habla, el que escribe, el que envía el mensaje y el receptor el que recibe la información, la analiza o la lee. Las habilidades lingüísticas, como decía anteriormente, hay 2 códigos, el oral y el escrito. En el oral se da el escuchar, que es la persona que recibe, y el hablar, el que produce, el que hace la acción. Y en el escrito, el receptivo es el que lee la información, la analiza, donde se dan los procesos cognitivos, las estructuras cognitivas, y el productivo es el que escribe, el que redacta, el que las genera y las plasma. Seguidamente voy a mostrarles un ejemplo de modelo de comprensión oral. Dice así: Susana visita el Parque Nacional Manuel Antonio. La recibe un guía turístico del lugar. El guía empieza a darle el recorrido con información sobre los diferentes tipos de ambientes naturales que se encuentran en el lugar, como la playa, manglares, etc., así como la diversidad de flora y fauna del parque. Da explicaciones con las características generales breves pero detalladas. Susana presta bastante atención al guía, a sus gestos y movimientos. Se ambienta al entorno y asocia lo que le comunica al guía con lo que mira. Selecciona lo que le parece más importante, interesante y significativo, dándole un sentido a la información que está escuchando. Susana da aportes al guía sobre lo que ella sabe al respecto o por deducción. Entonces, acá podemos ver que primeramente Susana escucha el mensaje que le da el guía turístico, lo comprende,
y empiezan los procesos cognitivos, empieza a construir el significado de lo que le están explicando y empieza a interpretar conforme lo que ella va escuchando y en este caso pues lo que va viendo también. Ya después de que ella comprende, ella empieza a entablar un diálogo y pues si quiere saber más hace las preguntas respectivas. Y al obtener las respuestas, ella puede seguir aportando e ir comprendiendo de una mejor manera. Le da un sentido a lo que el guía turístico le está enseñando, lo que le está diciendo, lo que le está hablando. Y esto se da por medio de la comprensión oral que Susana está teniendo. Ahora vamos a ver las características de los ejercicios de comprensión oral para los alumnos. Por lo general los niños hay que saber captar su atención y estas características son sumamente importantes. Dice que tienen que ser cortos, variados y activos. Tienen que ser cortos porque en un periodo muy largo los niños se pueden distraer de una manera mucho más fácil. Tienen que ser variados, creativos, que llamen la atención y activos. Activos para que ellos por medio de alguna dinámica, de algún ejercicio en específico, puedan aprender. Se aprende mejor cuando un niño realiza o ejecuta. Entonces, aparte de escuchar, porque es para eso tienen que escuchar, tienen que realizar algo para que el niño capte y comprenda la idea. Digamos, se puede algo para escuchar, usar dibujos, fotos, anotar cosas, escribir, hablar. Tiene que ser algo espontáneo. Seguidamente vamos con las situaciones que debemos desarrollar en los estudiantes con respecto a la expresión oral en las clases. Dice que, bueno, se puede utilizar hacer exposiciones, realizar entrevistas o diálogos entre alumnos. Esto es muy importante siempre tenerlo presente porque es la manera de que el docente se dé cuenta cómo se expresa su estudiante, si es muy tímido, si tiene fluidez, si no tiene fluidez, si se necesita reforzar esa parte de la expresión oral, porque aparte de llegar a exponer un tema en específico, recordemos que está la parte social, que al final de cuentas esa expresión oral les va a servir en su desarrollo social futuramente, ya sea como en las universidades o en el trabajo o en su familia. Entonces es algo que desde pequeños como docentes debemos vigilar, debemos prestarle atención y si hay alguna deficiencia en algún alumno, reforzar, ayudarle, enseñarle a desenvolverse porque es una herramienta que se utiliza para toda la vida. Ahora vamos con un ejemplo de expresión oral. Dice, en la empresa farmacéutica Stein fabricaron un nuevo medicamento para el estómago. El visitador médico Luis deberá presentárselo al doctor Manuel Solano. Deberá ser educado, expresarse adecuadamente. Tiene que informar al doctor Solano sobre toda la información que ya conoce del medicamento, cómo actúa, la dosis, su potencia en quitar las molestias estomacales, en qué situaciones se recomienda tomar. Debe utilizar un lenguaje con léxico farmacéutico y que se adecue al contexto de la medicina. Debe responder a las preguntas o dudas que tenga el doctor de forma segura. Entonces, la expresión oral debe tener actos de expresión. Hay una forma de expresarse, de hablar, de tener gestos. Toda expresión oral tiene que adaptarse al tema que se está hablando, sea el tema que sea, adecuar el lenguaje,
que sea formal, informal o más científico, más técnico, depende de la situación que se esté dando. Lo ideal es que se domine el tema, que se sepa qué decir, qué responder, qué hablar. Es el dominio y la fluidez de hablar o comunicar un mensaje a otra persona y que la otra persona lo pueda comprender y recibir lo que realmente quiere que se reciba la información. Ahora vamos con un ejemplo de comprensión de lectura. Dice así, dice que Carlitos es un niño de 11 años apasionado por los dinosaurios. Durante mucho tiempo ha leído libros para niños sobre este tema y tiene conocimiento sobre los nombres de algunas especies, años de extintos, en qué zona del mundo estuvieron, etc. La revista National Geographic ha sacado en su revista el mes de marzo una sección sobre información de los hallazgos más importantes de restos de dinosaurios en los últimos años. Los padres de Carlitos han decidido comprarle la revista para que lea el nuevo artículo y pueda asociar lo que ha leído con lo nuevo que va a descubrir, ya sea que reafirme lo que ya sabe u obtenga más conocimientos sobre el tema. En este caso podemos ver que la comprensión de lectura utiliza lo que la persona ya sabe, lo que la persona ya conoce y lo compara con lo nuevo que la persona va a recibir. Entonces es una comparación, se utiliza lo que ya tenemos con la nueva información que nuestro cerebro va a recibir. Se procesa la información, se obtienen nuevos conocimientos, se pueden hacer preguntas, se puede cuestionar y se puede con la misma comprensión responder esas preguntas que se van haciendo conforme pasa la lectura. Entonces es como enriquecer lo que ya sabemos y extender el conocimiento que ya se tiene. Y por último, vamos a ver los procesos básicos del acto de escribir. Dice que se deben hacer planes, se realiza una representación mental de lo que queremos escribir y de cómo queremos proceder. Ese es el primer paso. El segundo paso es la revisión y el tercer paso es el control. El primer paso, que es hacer planes, tiene sus procesos. El primero se llama generar. Dice que es una puerta de entrada a las informaciones de la memoria. Se trabaja con la memoria rápida, es ágil y es breve. Luego sigue el segundo, que es organizar, que lo que hace es organizar todas las estructuras cognitivas o la información que se tengan en la memoria de cada persona. Y por último, de este subproceso, se llama formular objetivos. Los objetivos son los propósitos de lo que queremos componer y de lo que queremos hacer. En el acto de escribir lo que se busca es redactar de una manera clara, concisa, redactar todas las palabras que anteriormente se generaron, organizaron y se van a plasmar con el objetivo que tengamos. Luego se da una jerarquía de ideas y de objetivos para poder acomodar lo que se va a redactar de manera congruente. Con respecto a la revisión, que es el segundo proceso, es donde se revisan los objetivos planificados y se redacta y se modifica lo que sea necesario, ¿verdad? Se vuelve a repasar lo que se escribió, lo que se redactó para verificar que esté bien hecho y luego si se necesita se le hace una corrección y si no se deja así. Y por último tenemos el control,
que este regula el funcionamiento y la participación de los diversos procesos en la actividad global de la composición. Entonces, como se dice, primero se planea qué se va a redactar, qué vamos a escribir, qué es lo que se va a generar, cuáles ideas vamos a utilizar y cómo las vamos a desarrollar. Se da una revisión para verificar que todo está bien, si se tiene que hacer algún cambio se realiza y por último el control. Bueno, esto sería de parte mía, espero que les haya funcionado y muchas gracias.